Bueno, hoy empezamos y grabamos, ¿eh? Listo. Bueno, hoy tenemos el placer de recibir a nuestro querido colega Gustavo del Chopo, licenciado en Psicología de la UBA, psicoanalista vincular, miembro activo de la APPG, ha sido vicepresidente primero de nuestra institución. Actualmente docente en la Facultad de Psicología de la UBA y en la Diplomatura Perspectiva Vincular en Educación por convenio de nuestra asociación y UCES, y a la vez investigador en proyectos de UBASIT. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de escucharlo en el tema Parejas haciendo nada, la asedia vincular como expresión de la premura y saturación actual. Bueno, Gustavo, te damos la palabra y después nos dejaremos unos minutos para preguntas de tus interlocutores. Quiero únicamente añadir que esta no es la primera vez que Gustavo nos acompaña tan generosamente, dándonos sus aportes siempre originales. Bueno, adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias Norma, gracias Rosa también por el primer contacto y gracias al espacio que, bueno, como dijo recién Norma, siempre estoy muy agradecido de participar y siempre también, ¿no? Me viene el recuerdo de Miguel y, ¿no? Y cuando, digamos, participaba, ¿no? En presencia de él y las cosas que hemos compartido juntos. Así que, bueno, siempre es un grato espacio al que, ¿no? Como decía Troilo, al que siempre estoy volviendo, ¿no? Así que, bueno, la idea eh, es compartir con ustedes, digamos, por un lado, lo estructuré de la siguiente forma para que tengamos idea de hacia dónde vamos. Voy a decir algunas cositas al principio, después voy a presentar una pequeña viñeta, ¿sí? Y después voy a presentar un pequeño video de 3 minutos. Voy a hacer un desarrollo teórico más básico y después voy a generar unas interrogaciones para que podamos discutir, charlar y que le dan como otra mirada al desarrollo teórico y a la viñeta y al video, ¿sí? Eh, Quizá algunas me conocen y han escuchado, leído algunas cuestiones y saben, y si no lo cuento, que yo me vengo interesando mucho por la intersección de las tecnologías, nuevas tecnologías y los procesos de subjetivación y ¿no? Las producciones de vincularidad y demás. En general, cuando presento esos temas o cuando escribí acerca de esos temas, el movimiento era más de lo macro a lo micro, ¿sí? Por figurarlo de algún modo. Hoy lo que me propongo hacer es a la inversa, de lo micro a lo macro, ¿sí? Entonces, aquellas preguntas más generales las voy a estar haciendo hacia el final, pero vamos a empezar por situaciones muy puntuales de significantes que se dan en esta viñeta clínica, de la caricatura, digamos, voy a presentar este video como una caricatura quizás de lo que sucedió en la viñeta clínica. Eh, Todos sabemos que la caricatura, digamos, no falta la verdad, ¿no? En todo caso, extiende sus rasgos. Entonces, si bien el video tiene algo de humor, no pierde la verdad de lo que estoy tratando de transmitir y pensar con ustedes, ¿sí? Entonces, digamos, Norma leyó el título, ¿sí? Cuando Norma me llama hace unas cuantas semanas para preguntarme, bueno, para ver si estaba todo ok, si iba a estar, si lo tenía presente, y me dijo, bueno, ¿y el título? Me tomé un ratito y me salió ese título, ¿sí? Que puede sonar raro, pretencioso, enigmático. Y hay un texto, digamos, hay una palabra en particular, un término, que es el de asedia, que yo siempre digo con humor, que es digamos, que es performativo, ¿sí? Ustedes recuerdan la definición de un término, una palabra performativa, que es una palabra acción, ¿sí? Y yo digo que para muchos de nosotros y para la mayoría, cuando leemos asedia, produce dos acciones. Una que fruncimos el ceño y decimos,
qué es esto, y dos, que lo googleamos, ¿no? Para ver qué es eso, ¿no? Entonces, evidentemente tiene este carácter performativo y me parece que, bueno, por un lado es interesante, o voy a tratar de fundamentar por qué me parece interesante esa nominación para pensar ciertos fenómenos clínicos y más allá, ¿no? Cuando Norma me pide el título y yo, digamos, armo este título, tiene que ver con la confluencia de tres cuestiones. La primera es que en esas semanas había tenido una primera entrevista con una pareja que tiene que ver con el extracto, con la viñeta que voy a presentar. La noche anterior, yo suelo dar clases y utilizo videos como estos que ustedes, como este que voy a presentar, buscando, abrevando a ver, ¿no? Si había algún nuevo video que utilizar. Justo había encontrado este video que les voy a presentar y que se relaciona mucho con la entrevista digamos, del día siguiente que había tenido. Casi que yo me imaginaba con este video situaciones que me relataban, ¿no?, los pacientes, esa pareja que consultaba. Y tercero, que una y otra cosa de estas me llevaron a rescatar un trabajo que yo escribí en el 2016-2017 que tomaba el tema de la sedia, que tenía que ver con un proyecto de investigación de la facultad que se llamaba La sedia como forma del malestar contemporáneo, ¿sí? Eh, ese trabajo yo no lo circulé por estos ámbitos, ¿no? Del psicoanálisis vincular y demás, este, pero me pareció, me vino a la cabeza a raíz de estas cuestiones como que quizá debiera hacerlo y quizás me servía mucho como herramienta para pensar ciertas situaciones. Entonces, bueno, hecha toda esta presentación, espero dar cuenta de ella y empezaría, digamos, con la pequeña viñeta, ¿sí? Así que, Patricio, te pido que pauses, por favor. Acá quiero marcar, dejar, antes de pasar al video y a la cuestión teórica, marcar dos cuestiones o tres cuestiones muy puntuales. Una es el significante haciendo nada, ¿sí? Que después al final lo voy a retomar para hacerle unas preguntas o para ver qué podemos leer en esa expresión en clave actual, ¿sí? La segunda cuestión es, nos come el tiempo, ¿sí? Y la tercera cuestión es este fuera paradójico que yo marcaba, donde parece haber, ¿no?, un grado de actividad que no se corresponde en el entre ellos o en el hogar, en la pareja, ¿sí? Este fuera tanto, ¿no?, como digo, en la semana de trabajo, como fuera en las redes, que es un fuera paradójico, ¿no? Pero ahí pareciera haber un grado de actividad que, como digo, no se constata en otras interacciones entre ellos. Como les dije antes, el video que yo les voy a presentar ahora, a mí se me representó como una extensión, ¿no?, como una figurabilidad de lo que ellos estaban transmitiendo de sus fines de semana, ¿sí? Y como les dije también, y lo repito, es una especie de caricatura de la situación, pero que no falta a la verdad, ¿no?, de lo que estoy intentando plantear y que ellos, creo, también me transmitieron, ¿sí? Entonces les voy a compartir el video. ¿Qué haces? Nada. ¿Y tú? Nada.
qué te ríes? De nada. ¿Y tú? De nada. ¿Cenamos? Vale. ¿Qué cenamos? No sé, ¿qué hay? Nada. Si quieres pido algo. Vale. ¿Qué te apetece? Nada. Bueno, ¿lo pudieron ver y escuchar? Sí, ¿Sí? Bueno, a ver, como les decía, extiende algunos rasgos a diferencia de lo que planteaba en la viñeta, que decían que casi no se miran. Acá hay algunas miradas, ¿sí? Pero aparece sobre todo, ¿no? Me venía a mí a la cabeza esta expresión de haciendo nada, ¿sí? Entonces, voy ahora a hacer una serie de desarrollos, quizás un poco básicos, pero para poder llegar a donde quiero llegar, donde, bueno, voy a empezar a dar cuenta del título y de algunas cuestiones implicadas ahí, que tienen que ver con estos tres aspectos, del haciendo nada, de la cuestión del tiempo que traga y de cómo se dan en la pareja ciertas dimensiones de la temporalidad, del hacer en común y demás. ¿M? Entonces, vamos al desarrollo teórico. ¿M? Vamos a partir de una cuestión básica que, como digo, me parece interesante dejar planteada y sentada, ¿sí? Que es casi como una definición de vínculo que yo puedo manejar a la fecha, ¿no? Que es como concebir un vínculo como aquella experiencia compleja en la que dos otros no pueden, sino verse alterados por el ir haciendo juntos, resultando así unos otros con efectos de subjetivación y variación de la mismidad. ¿M? Otra cuestión que, bueno, que todos, todas conocemos, transitar y sostener dicha experiencia requiere de un trabajo al que venimos llamando trabajo vincular, ¿sí? Al interior del mismo, en esta ocasión, me interesa destacar la especificidad del trabajo con la otredad. O sea, dentro del trabajo vincular yo rescato una idea particular que es la especificidad del trabajo con la otredad, que es, si lo queremos decir más en criollo, un saber hacer. ¿Cómo? Ah, escuché una. Es como un saber hacer con la alteridad y con y con la ajenidad, ¿sí? En el primero se tratará del reconocimiento y metabolización del otro como semejante diferente cada vez, y en el segundo se tratará de la tramitación de aquello del otro definitiva y constantemente incognoscible e irrepresentable, ¿sí? Lo real del otro. Hablamos entonces de una tensión a resolver y sostener, ¿sí? Un equilibrio, ya que el otro será siempre, en su alteridad y ajenidad, un incesante porvenir. Constituiremos, digamos, para lo que me estoy planteando como analizador privilegiado, la experiencia de la temporalidad, ¿sí? Acá rescato la idea del haciendo nada como una temporalidad, nos come el tiempo, ¿sí? Y al interior de la experiencia de la temporalidad, sus diferentes configuraciones posibles, ya que todo vínculo o cada vínculo, a través de su estilo vincular, ¿sí? Estilo vincular yo lo entiendo como el repertorio de modos de saber hacer de un vínculo, dará cuenta de su particular modulación de la temporalidad en la especificidad de sus intercambios y producciones, ¿sí? Entonces, la temporalidad y sus dos configuraciones posibles en los vínculos, ¿sí? Es una propuesta mía, ¿no? Obviamente. El tiempo, en tanto experiencia compleja a la que denominamos temporalidad,
no es una extensión, ¿sí? No es solo Cronos, no es una extensión sobre la cual se imprimen los avatares de la vida, ¿sí? En otras palabras, no es pensable si no abarcamos, además de su dimensión objetiva, ¿sí? Que es como el tiempo observado por nadie desde ningún lugar, ¿sí? Eh, su dimensión vivida, ¿sí? Digamos, tenemos que agregarle la dimensión vivida, que es aquella en la cual la primera, ¿no? La supuestamente objetiva, es afectada por los subjetivos, ¿sí? Que es el tiempo vivido por mí desde mi corporalidad y deseo, ¿sí? Y también, digamos, no podemos dejar de lado la afectación de lo vincular, ¿sí? Digamos, también es afectada por lo vincular, ¿no? Y es el tiempo vivido por nosotros desde nuestro vínculo. ¿Mm? Es, digamos, no es fácil suponer que si bien en una pareja sabemos que nunca es el uno más uno, ¿no? Este, pero que hay estilos, ¿no? En relación al tiempo de uno y de otro, después termina habiendo, ¿no? Una cierta lógica o una cierta, digamos, impresión de un estilo vincular respecto del tiempo en un vínculo, ¿sí? Entonces, no solo por la afectación de uno y otro en ese devenir, ¿no? Y la producción que el vínculo hace de esos sujetos del vínculo, sino también porque pueden terminar diciendo, bueno, vieron cómo son los del Siopo, que siempre llegan, ¿no? Y no están hablando ni de mí, ni de mi mujer, ni de mis hijos, porque quizás todos somos distintos, ¿no? En algún sentido, pero desde lo vincular de esos otros terceros está nominado, ¿no? Digamos, cierto ejercicio o cierta experiencia de la temporalidad de los del Siopo de un modo, ¿sí? Entonces, la temporalidad nunca es una experiencia que no es compleja y nunca puede estar desafectada de estas tres dimensiones, ¿no? A partir de ello estaremos diciendo que la temporalidad siempre se irá desplegando y configurando al ir haciendo y consecuentemente al ir haciendo junto con el otro, ¿sí? Al irnos subjetivando y vinculando. Si sostenemos además que a todo vínculo le es requerible cierto grado de estabilidad, ¿sí? Para poder decidirse vínculos, y el ir haciendo implica un gerundial que implica algún orden de estabilidad y o duración. Si ese ir haciendo junto con y esa modulación de la temporalidad expresa en algún sentido, como decía, duración, resulta pertinente preguntarnos por eso estable, entre comillas, que se da en la interacción y tensión entre permanencia y cambio, ¿sí? ¿Cuáles serían los modos de pensar lo estable en un vínculo, ¿sí? Aquí, digamos, surgen dos líneas de sentido que se destacan al momento de pensar lo estable, ¿sí? Una que tendría que ver o tendería, esto buscado en el diccionario, ¿no? Que tendería al no cambio como condición de existencia, es decir, cito, algo que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer, ¿sí? La otra acepción de lo que sería lo estable se orientaría a la noción de equilibrio, ¿sí? Esta es la que quiero tomar, siendo permeable a la idea del cambio, ¿sí? Y dice, es aquello que se mantiene o recupera el equilibrio, ¿sí? Se mantiene en equilibrio o recupera el equilibrio, ¿sí? Desde este enfoque propondremos o propongo dos configuraciones posibles de lo estable en los vínculos, ¿sí? La primera la denomino permanencia estática, ¿sí? Y nos habla de intercambios y producciones donde lo estable es lo inercial, lo cíclico, lo indiferenciado, lo recursivo, lo disperso, ¿sí? Terreno donde la experiencia temporal claramente se torna restrictiva y menguante. ¿Mm? Aquí hago una cita de Byung-Chul Han donde él dice, no es la eterna repetición de lo mismo lo que dota de sentido al tiempo, sino la posibilidad del cambio. ¿Mm? La segunda configuración posible
es la permanencia dinámica, ¿sí? Que es en cambio aquella donde lo estable es un fluir, un equilibrio que va promoviendo intercambios y producciones de distinto tipo que permiten procesos de diferenciación y reconocimiento, así como una circulación no restrictiva de las experiencias, una complejidad creativa, ¿sí? Acá nuevamente con Byung-Chul Han, digamos, cito: la repetición de lo mismo deja lugar al acontecimiento. El movimiento y el cambio no generan desorden, sino un orden nuevo. La significación temporal proviene del futuro, ¿sí? Ambas configuraciones dicen acerca de la modulación de la experiencia temporal. Expresan la predominancia vinculante o desvinculante de la misma y consecuentemente informan acerca de la calidad y alcances del trabajo con la otredad. ¿Mm? Podemos sostener entonces que en su devenir un vínculo puede reconocer variaciones en su estilo vincular, las cuales a la vez pueden indicar alternancias entre las distintas configuraciones de lo estable, ¿sí? La permanencia estática y la permanencia dinámica. O sea, que un vínculo no es asimilable a una sola configuración, ¿sí? Sino que esto puede ir cambiando en el tiempo, puede haber predominancias o puede haber, bueno, claramente coagulaciones. Entonces, me voy metiendo ahora con la idea de la asedia vincular y la permanencia estática. La asedia, este concepto que yo con humor les decía que es performativo porque pronunciamos el ceño y lo tenemos que googlear. La asedia es un concepto complejo que ha evolucionado a lo largo de la historia, abarcando significados tanto religiosos como seculares, ¿sí? Voy a hacer un breve recorrido, ¿sí? Proviene del latín, de asidia, derivado a la vez del griego, aquedia, compuesto por el prefijo a, sin, y quedos, cuidado o preocupación, ¿sí? Lo que originalmente significa falta de cuidado o negligencia. En la antigüedad clásica se usaba para describir indiferencia o apatía, tanto en contextos físicos, por ejemplo, un cuerpo abandonado, como emocionales, falta de interés. En su perspectiva secular, implica una desazón existencial, un disgusto por lo cotidiano que puede manifestarse en apatía, aburrimiento, tedio, fatiga, irritabilidad e incluso un activismo frenético como huida de la vacuidad interior, ¿sí? Recuerden aquí la inmersión en las redes de Manuel y Paula los fines de semana y acaso su actividad profesional en la semana. Hoy nos va a interesar situarlo, la asedia vincular, como producción vincular y como expresión de la alienación actual. Con CAES podríamos decir del mal ser contemporáneo. Es en esta línea que podemos hablar, por ejemplo, de la constante exposición a información y opciones que puede generar una sensación de agobio y parálisis, de la búsqueda constante de placer y la evitación del esfuerzo que pueden generar una sensación de insatisfacción crónica, de la falta de capacidad para tolerar la frustración y la búsqueda de gratificación instantánea que pueden llevar a la apatía y desmotivación, y en términos más generales, la aceleración, la premura y la demanda de actualidad que producen efectos de desquicio y saturación, ¿sí? Piense que no dejamos de todo esto que dije recién, no dejamos de hablar de una cuestión, ¿no?, vinculada al tiempo, ¿sí? Y a los efectos de cierta, ¿no?, de, como digo, de cierto desquicio también del tiempo. Volviendo a nuestra propuesta y desarrollo, diremos que cuando nos encontramos con la permanencia estática en los vínculos como configuración actual o predominante, podemos asociarla a un estado de asedia vincular, en el cual los intercambios y dinámicas se limitan a un mero estar con el otro, reduciendo a su mínima expresión el hacer
junto con el otro, el hacer en común. Es decir, casi la definición misma del vínculo que di al principio, digamos, se tambalea. La descomplejización de la experiencia queda expresada, como nos transmitieron Manuel y Paula, en esas vivencias de aburrimiento mutuo, tedio, falta de interés, indiferencia, etc. Peter Hanke, ¿sí?, es un autor, en su ensayo sobre el cansancio, dice lo siguiente acerca de lo que nombra como cansancios que separan. Lo cito, dice: pero no había nada que hacer. Los dos estábamos cayendo ya, cada uno por su lado, cada uno a su cansancio más propio y particular, no al nuestro, sino al mío de aquí y al tuyo de allí. La asedia, devenida rutina, territorio cotidiano, termina restringiendo los despliegues novedosos. Hay una duración herida. El presente extravía el futuro, ¿sí? El trabajo con la otredad se coagula, ya que cuando el otro se supone por entero previsible, cuando se pierde ese aspecto estructurante de la alteridad y la ajenidad, cuando se degrada el enigma, la curiosidad y el deseo, el trabajo con la otredad queda reducido a presupuestos adivinatorios y o anticipaciones prejuiciosas. Es aquí donde la opacidad del otro se transparenta. Ya sé cómo es, ¿para qué preguntarle si ya sé lo que me va a decir? O como decía Manuel e irritaba a Paula, llega el fin de semana y ya sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Vuelvo a citar a Hanke y dice: aquellos cansancios hacían que los que por dentro estaban escindidos, por fuera, como cuerpos, tuvieran que seguir estando juntos. ¿Sí? Cierro la cita. Si avanzamos, acaso podamos sostener que el estado de asedia vincular puede resolverse en contrasentido, ya que, aunque experiencia descomplejizante, puede también constituirse en lábil garantía de permanencia, y sabemos que a veces no es poco frente a la vivencia de una amenaza mayor o en ciertos momentos de la vida, ¿sí? Pensemos, tercera edad, por ejemplo, y aquí lo paradójico, digamos, o el paradójico haciendo nada de nuestra viñeta, como el terror de Paula a la separación, podrían ser una buena caracterización de ello, ¿sí? Como que es una garantía mínima de permanencia, un poco desahuciada, descomplejizante, pero garantía al fin, ¿sí? Asimismo, otra versión posible, ¿no?, de en qué puede devenir, ¿no?, ese estado de asedia vincular, es, digamos, cuando opera como contrapartida, digamos, si vemos a menudo como forma privilegiada de alteración disruptiva de ese estado de cosas, el hecho de que uno de los miembros de la pareja desee, proponga o produzca efectivamente cambios para sí y o para el vínculo que alteren ese orden dado y no sean o no puedan ser acompañados o apuntalados por el otro, ¿sí? Obviamente acá incluimos como figura distintiva el deseo o propuesta de separación, ¿sí? Entonces, ¿qué solemos ver aquí? Bueno, veremos como efecto altamente probable el hecho de que la intolerancia se visibilice y exacerbe frente a esta precipitación de ajenidad no metabolizable, ¿sí? La asedia muestra sus garras y la permanencia estática se torna caldo de cultivo para violencias en sus distintas expresiones. Aquí yo me pregunto, nos podríamos preguntar acerca del alcance que podría llegar a tener la irritabilidad de Paula, ¿no?, en la viñeta clínica, ¿no? Digamos, si puede ser motor de algo, si puede ser, ¿no?, consecuencia de algo y con qué alcance, etc. La pausa y la permanencia dinámica. Pausa significa breve interrupción del movimiento, acción o ejercicio. Y en música es ese breve intervalo en que se deja de cantar o tocar. En ambas definiciones se puede inferir una suerte de discontinuidad en un marco de continuidad, ¿sí?
ya que se resalta la condición de breve como duración de la interrupción o del intervalo. Propondremos pensar que la pausa es entonces esa dinámica que resulta, valiéndonos de Derrida, en un devenir espacio del tiempo, ¿sí? Que desde nuestra perspectiva implicará un dar y hacer lugar al otro y consecuentemente un darse y hacerse lugar junto con el otro. Será en tal caso promotora de encuentro o facilitadora del mismo. Será en la configuración de la permanencia dinámica donde encontraremos facilitada la pausa. La misma implicará un esperarse y espaciarse que devendrá en ejercicio para justamente horadar lo inercial del mero estar, ¿sí? Para poder darse a un hacer abierto a la novedad. Cuando la temporalidad se nutre de la pausa, el trabajo con la otredad expresará una dedicación suficiente y consistente que, en su conjunto, puede resultar en fuente de placer y no ya de malestar y de sufrimiento. ¿Mm? Hasta aquí, digamos, como el desarrollo un poco teórico para darle base a, como decía, tanto el título como para, ¿no?, partir, como le decía, de la microsituación, de esas expresiones que resalté, darle una entidad teórica y ahora voy a hacer unas formulaciones que dejo abiertas para que podamos empezar a charlar y discutir, ¿sí? Que son interrogaciones que yo me hago respecto del material teórico y de la viñeta, tanto video como específica. Me pregunto, ¿tiene algo de inédito este haciendo nada respecto del viejo conocido no hicimos nada? ¿Sí? Una pareja hace unos cuantos años perfectamente, ¿no?, podría tener una expresión donde diga el fin de semana no hicimos nada, ¿sí? A mí me llamó la atención esta expresión de haciendo nada, ¿sí? Ustedes esto también lo van a leer, digamos, en pacientes, obviamente, ¿no?, individuales, todo esto que estoy diciendo. Hoy por hoy muchas levantarían la mano si yo les pregunto cuántos pacientes tienen que empiezan la sesión diciendo estoy cansado, ¿sí? Y cuántos dicen estuve todo el día acaso haciendo nada y eso fue estar scrolleando, ¿no? Y me pasé horas y no hice nada, digamos, o no recuerdo lo que estuve haciendo. Pues quiero decir, yo lo estoy aplicando, ¿no?, a las parejas o a esta pareja, pero, ¿no?, esto se encuentra porque forma parte, ¿no?, de nuestra contemporaneidad y cotidianidad. Entonces vuelvo a la primera pregunta, ¿tiene algo de inédito este haciendo nada, poniendo el acento en el haciendo respecto de un no hicimos nada, ¿no? ¿Acaso de algún otro tiempo? Este haciendo nada, ¿puede configurar una cualidad demorada frente a la premura y saturación? ¿Una pausa? ¿O es más bien una expresión paradójica de la permanencia estática, un aturdimiento como efecto de una hiperactividad hipnótica que deviene vacuidad? ¿Es vinculante ese modo de estar barra hacer? ¿Tiene efectos presentificantes? Tomando específicamente el video. En realidad, ¿dónde están? ¿Dónde están haciendo nada? Este es un concepto que algunos han escuchado de mí, que es en una interficie que dispone un tiempo-espacio entre dos híbrido. ¿Es de algún modo un hacer juntos o caen juntos en un haciendo nada que separa, aísla? Volviendo a Manuel y Paula, en ese tiempo que los traga, ¿leemos una experiencia desahuciada o desquiciada de la temporalidad? ¿Acaso un insidioso cóctel de ambas? Y por último, ¿será acaso para Manuel y Paula el análisis de pareja
en tanto dispositivo de pausa el que permita configurar un tiempo-espacio entre dos que posibilite unir haciendo distinto con lo que les pasa? Bueno, hasta aquí llego. Digamos, obviamente tengo muchas cosas para decir sobre lo que dije, pero bueno, quería estructurarlo un poquito, y acotarme. Así que bueno, estoy dispuesto a que lo conversemos, charlemos, discutamos y bueno, sobre eso poder agregar algunas cuestiones. ¿Sí? Mm. No sé si fui claro, Sí, si sí, quedaron muy claras un poco claro. las ideas, la propuesta, ¿no? Sí, fuiste muy claro, aunque hiciste una hilación compleja, complejísima. Hay que pensarla. Norma, vos vas a manejar porque, bueno, están levantando la Sí, mano, prefiero que manejes vos. ¿Mm? sí, sí. ¿Quién levantó? Esther Sí, y después Cielo. Te escucho, Esther. bueno, Esther, Gustavo, un gusto. Me parece terminología nueva y difícil, pero yo me imaginaba una pareja cuyos hijos, como vos decís, adolescentes, ya no estén en la casa. Me imaginaba un duelo no charlado por ellos. Me imaginaba una alta producción y demanda afuera, como antagónico al adentro, que en el adentro pasan cosas como que no pasa nada, ¿no? Y ellos haciendo nada. O sea, me parece que es una pareja que no habla de esto, que es una interrupción en el vínculo. No creo que sea el hacer nada, sino que creo que es, en la acción, reproducir algo, este, de la nada, que se imaginan cuando se corta o disminuye, el vínculo con otros, cuando uno tiene que reencontrarse en la pareja que son. Gustavo, Esto es lo ¿preferís que me que, imaginé. preferís que dé lugar a las distintas intervenciones y después vos contestás? Sí, 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 Bueno, dale, digamos. Cielo. Sí, bueno, Gustavo, muy rica tu exposición, muy compleja, toca un montón de aristas y deja muchas preguntas abiertas. No, me quedé como para dispararla, seguir con lo que planteaba Esther y para abrir la discusión, me quedé pensando dos cuestiones. Cuando vos pones el acento en el título, y en el desarrollo, en tu desarrollo, en el haciendo nada. Es interesantísima esta condensación, este significante, porque la nada no puede ir separado del hacer. Cuando vos hablas de la hiperactividad hipnótica, más allá de la nada, es como si en el tiempo libre, libre de trabajo, que en ellos es muy productivo y muy intenso, no se pueden imaginar un no hacer nada sin que esté ligado al hacer. Y a un hacer que pasa por que ella agarra el celular y empieza a buscar qué hacer, a dónde ir a comer, a qué cine ir, cómo sacar las Batería entradas, alta. supongo, que es como un trabajo en relación al tiempo libre, como que aún en el tiempo libre no pueden dejar de hacer, pero no como un hacer creativo, sino como un hacer trabajo, aún en el tiempo libre no pudiendo parar de trabajar.
algo de eso. Lo otro, algo de eso lo abro como pregunta, ¿no? Lo otro que me pareció muy, muy interesante es que hasta qué punto en el diálogo entre ellos dos, en la viñeta que vos trajiste, de alguna manera, de nuevo, cada integrante de la pareja deposita, proyecta y espera que el otro del vínculo resuelva el aburrimiento, el tedio, la apatía, la asedia. ¿Hasta qué punto? Porque en definitiva, ¿cómo se logra la creatividad y la actividad creativa? Sí, la actividad creativa o el encontrar un tiempo productivo y rico en una relación, con lo que aporta cada uno de su manera de relacionarse creativamente con el tiempo, y si entre los dos pueden incrementar la riqueza a partir de la producción vincular. Pero si cada uno se instala en un lugar de pasividad esperando que el otro lo divierta y lo anime en la vida, y ahí la cosa se complica. Si no hay algo de esto también. No sé si ¿Alguien alguien... más? ¿Alguien más? Sí, yo había puesto la mano, pero no sé por qué No no queda sale, no importa, registrado. Graciela, dale. No, me gustaba la propuesta que hiciste, Gustavo, de plantear dos lenguajes, ¿no? Dos textos, que es el del video y el de la viñeta en sí misma, porque me parecía que en el video lo que queda registrado es como lo positivo del haciendo nada, haciendo como reafirmando, afirmando el hacer, porque de hecho están compartiendo un sillón, están compartiendo una copa de vino. Y se los nota compartiendo, o sea, aunque las respuestas sean nada, y es vital lo que se ve, ¿no? Que es cómo se sonríen, cómo no dejan de tener en cuenta que está el otro en sus miradas. Mientras que creo que en la viñeta lo que se destaca es como el aspecto quizás más perdidoso de la nada, del haciendo nada en esta pareja. El acento me parece que aparece puesto en lo más desvitalizado, ¿no? Porque yo pensaba además 51 y 54 años, y esto que planteaba Esther de los duelos, del duelo, pero también los duelos en relación a, bueno, un funcionamiento hormonal, sexual, o sea, la menopausia, la andropausia. ¿Qué pasará con todo eso, ¿no? Los duelos, las pérdidas, por eso este par de ganar y perder que también aparece, como que ellos ganan afuera y parece que todo el aspecto perdidoso está adentro. Bueno, eso. ¿Mm? ¿Algo más? Bueno, si querés, Gustavo, contesta algo y después seguimos repreguntando. Sí, sí. Voy a conversar, ¿no? Con lo que van diciendo. A ver, Sí. eh, está claro que, digamos, hay toda una lectura posible desde lo que no podría surgirnos, eh, entre comillas, digo, más clásicamente, ¿no? Que no es menos eficaz ni menos, ¿no? Pertinente, ¿no? Que tiene que ver con, sí, el momento vital de esta pareja, ¿no? La reestructuración de la pareja, ¿no? Habiendo, ¿no? Los hijos creo que tienen 20 y pico, ¿no? Con lo cual, ¿no? Ya no teniendo que hacerse cargo de los hijos tanto como dice Manuel, el tema de los duelos, ¿no? Digamos, ahí hay toda una línea claramente pertinente. Y, pero también me quedaba pensando, por un lado, esto último que dijeron y lo que decía también Cielo, ¿no? Y cómo pensar esta idea de
que hay que hacer, ¿no? Digamos, ¿no? Como esta prescripción al hacer, incluso, ¿no? En esto que, bueno, sabemos, ¿no? Que hoy por hoy, ¿no? Está, es como si dijéramos, paradójicamente está prescripto que no existan los tiempos muertos, que no exista el aburrimiento, que no exista, ¿no? Con lo cual, cuando yo traía todo esto, por eso yo preguntaba, ¿es morada o es efecto de esto otro? ¿No? Porque no lo tengo claro, ¿no? Porque, digamos, esto que ustedes acaban de decir, en ese video, ¿qué miramos? ¿Miramos lo que miran en el celular o miramos la sonrisa o la mirada entre ellos? ¿Sí? Si miramos lo que miran en el celular, decimos están perdidos ahí adentro y no hay nada entre ellos. Si miramos la sonrisa entre ellos, aun cuando estén con el celular, decimos, bueno, hay complicidad. Obviamente tenemos que mirar todo eso, ¿no? Quiero decir, leer todo eso en conjunto, pero por lo mismo no podemos decidir, obviamente siempre es el caso por caso, tampoco podemos decidir que el aburrimiento es algo malo, que hay que resolverlo, ¿sí? En esta época, ¿no? Quizá en otra época, qué sé yo, ¿no? En esta época, ¿no? La capacidad de aburrirse puede ser algo bienvenido, ¿no? Digamos, del orden de la resistencia, del orden, ¿no? Entonces, yo trato de ponerla, ¿no? Del ojo en estas cuestiones paradójicas que van surgiendo. Por eso haciendo nada, me preguntaba si se diferenciaba del no hicimos nada, porque hay un énfasis, como bien dijo Cielo, en la idea de hacer, ¿no? Aunque se trate de nada, hay que hacerlo, ¿no? Como, entonces, en ese sentido, la idea de asedia me parecía importante porque si bien la asedia muchas veces en la historia y en la psiquiatría se intentó tomar como sinónimo de depresión, ¿no? Se intentó tomar como sinónimo de tristeza, no quedó atada a eso. Y me parece que describe toda una serie de fenómenos, como yo nombré, apatía, esto, lo otro, pero que no diagnostica, ¿no? Nombrar eso como asedia no diagnostica nada. Entonces me parece que nos deja jugar en estas dos vertientes donde no sería decidible que estamos pensando en algo ni patológico ni que es algo que hay que resolver, salvo que esto, bueno, en este caso, en esta pareja, se presente como un problema para ellos, ¿no? Pero como decía, íbamos a ir de lo más de lo micro a lo macro, ¿no? Digamos, ¿cómo decidir hoy si el aburrimiento, ¿no? es algo condenable, si es algo a resolver o si es algo que puede ser un compás de espera para que aparezca un proceso creativo, para que aparezca un otro uso de las manos, para que no sea, ¿no? el del celu, para que aparezca, ¿no? una mirada que no estuvo? Entonces, bueno, nada, quería también traer esto, ¿no? Polemizar respecto, ¿no? de que, bueno, hay ciertas cuestiones que vale la pena pensar y el video me parecía que era muy... Yo quería ver también ustedes qué veían en ese video, si veían los celulares, si veían el sillón conjunto, como dijo la colega, si veían las miradas entre ellos, porque me parece que hay que ver todo eso. ¿No? Sí, sí. Voy Perdón, a... yo quiero Sí, decir algo, pero dale. no encontré la manito, estoy en una compu Está nueva. bien, dale, dale, Caro. Sí, está el equívoco tomando esto que decías, Gustavo. Bueno, un gusto escucharte y siempre haces pensar. Este equívoco, en un momento hasta yo pensaba que se estaban mandando mensajes entre ellos, o sea, había una complicidad en este estar. Pero lo que pensaba, y no lo puedo hilvanar totalmente, es esta exigencia de hacer me venía también. Vos hablabas en otros textos de la experiencia de la corporalidad y ahora situás la experiencia de la temporalidad. Cómo en un espacio de pareja se pueden ir decantando también experiencias, porque en este borde de haciendo nada o no hicimos nada, por ahí puede, en este caso, en el espacio clínico, ir como armando una escena que se siente como de no hacemos nada, digamos, como una sedimentación de experiencias, me venía eso. Porque ¿qué exigencias hay de hacer en todo un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Las parejas relatan
Y en lo que relatan por ahí alguna cuestión de encuentro hubo, pero en la exigencia de hacer y en el fárrago de experiencias, también me venía eso como cómo ayudar a situar que algo por ahí adviene como complicidad en medio de este tiempo, digamos, que no es de pausa, sino más inercial. Me venía eso, cómo ayudar a que se genere la experiencia acá del estar juntos, en los casos en que es posible, obviamente, en algunos tal vez no. Yo quería agregar algo más a eso, porque me parece que lo que quería decir venía en línea con lo que señala Carolina, como que se me impone como un versus, inercial versus pausa, ¿no? Como son dos significantes parecidos pero muy diferentes, porque me parece muy rica la idea, y esto lo señala también Graciela en lo que ve en el video, que también nuestro espacio clínico sea una oportunidad para esa pausa a la vorágine alienante en la que la mayoría estamos inmersos y a la cual le tenemos que oponer un movimiento de resistencia importante, ¿no? Entonces, en, si nosotros decodificamos esa pausa como una inercia, tal vez nuestra actitud clínica sea distinta, a que la categoricemos como la posibilidad de una pausa para que vean estas dos personas junto con nosotros si puede surgir algo diferente. Creo que nuestra posición es muy importante frente a ese significante, ¿no? Sí, no sé si quieren hablar, hablen, ¿no? Digamos, no, me pueden interrumpir si quiero decir. Sí, me parece que claramente esto que marcás, Norma, es, ¿no? Algo que al menos a mí me interesa situar, ¿no? Que yo sí creo, y esto lo repetí en algunas situaciones, que el análisis es un dispositivo de pausa, ¿no? Perfecto. Y mucho más hoy, ¿no? ¿No? Que es contrasentido, digamos, ¿no? El análisis hoy es ahora, donde, ¿no? Uno se dispone a, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, eso por un lado, pero por otro lado, también por eso definía la pausa como ese devenir espacio del tiempo, ¿no? Quiero decir, Sí. es una configuración, es un hacer que justamente produce ese espaciamiento, esa espera no en el sentido de esperar al otro, sino de ese de esperarse que forma parte de un diálogo, ¿no? Y que me parece que es, bueno, claramente, hoy por hoy más que nunca un proceso creativo, ¿no? Y que también la posición del analista respecto de esto, eh, obviamente es muy importante, porque si yo supongo que el aburrimiento, lo digo así mal y pronto, ¿no? Sí, 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 Que sí. el aburrimiento es malo, porque ellos debieran encontrar modos de, ¿no? Puede haber quien, hasta incluso, digan, ¿no? Hay un restaurante en no sé dónde, quiero decir, o te fijaste en Instagram, ¿no? Digamos, podría ser, que es lo que ella hace todo el tiempo, ¿no? Decir, bueno, ahí podríamos ir acá, ahí podríamos, porque está scrolleando en Instagram, ¿no? Entonces, ahí la posición analítica, ¿no? Incluso de poder reconocer en el aburrimiento una otra escena, ¿sí? Y qué hacen con ella, en lugar de tratar de ver cómo digamos, la saltan. Me parece que es todo un posicionamiento también de época en el cual nosotros también una y otra vez tenemos que poder desmarcarnos de la prescripción, ¿no? Que nos es muy difícil a veces, de la solución, de la receta, del ya mismo, ¿no? Del que no lleve tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso traía quizás lo que decías, Carolina, a diferencia de otro trabajo donde hablaba de la corporalidad, acá el tema sobre todo de la temporalidad, ¿no? Cómo nos forja hoy una temporalidad de la cual, bueno, una y otra vez tenemos que poder ir rescatándonos, ¿no? Para producir esa pausa que es digo, no es quedarnos quietos la pausa, ¿no? No es quedarnos justamente estáticos, sino es un hacer, ¿no? Esto que yo decía, como un horadar, ese mero estar, ¿no? O ese mero quedar dirigido por una temporalidad acuciante, ¿no?
Bueno, me callo yo un poquito y escucho. Hay dos personas, está Gabriela Bravetti y hay otra persona más que veo que en un Galaxy, pero no sé quién Ah, es. sí, yo. Ah, Sí. Gabriela, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Vivi, Gustavo, un gusto escucharlos. Y hola. Gustavo, bueno, muchas gracias por esta sistematización siempre tan puntual que haces de la experiencia al intento de teorizar, muy, muy rico. Me quedaba con la idea, dos preguntas. Primero, esta intolerancia frente a la geniedad no metabolizable que decías. Eh, ¿No? Si esto se juega allí, no, cómo se presenta esto en el vínculo cuando en realidad uno lo que también ve es que es una modalidad de subjetividad de época, ¿no? Las intolerancias y la extrema defensa, ¿no? Frente a lo que podría ser algo que se me haría insoportable, pero no lo sé todavía, y aparece entonces una especie de esta anticipación de la defensa, ¿no? Como una forma de frenar lo que podría no ser metabolizable del otro. La pregunta era esa, digamos, cómo poder pensarlo esto en el plano del vínculo entre dos. Y por otro lado, la pregunta con respecto a qué lugar a la fantasía, digamos, cómo lo has rastreado en este caso, digamos, ¿no? ¿Ese hacer nada incluía algún tipo de fantaseo? O sea, ¿había escenas, digamos, que aparecían desde la fantasía que poblaran esa nada? Bueno, me hiciste preguntarme por eso, ¿por qué lugar en la fantasía en estas modalidades? Mm. Galaxy. Sí, perdón, mi nombre es Jimena, no sé, Jimena. bien. A ver, yo quería, bueno, todo me parece súper interesante y muy actual. Em, eh, yo tengo como la sensación de la idea de las redes sociales y del celular, del uso del celular, lo pondría como bastante también ahí en foco, porque pensaba que el uso del celular y de las redes y de ella en YouTube y de Instagram y todo eso es como que tapa el aburrimiento, que es lo que me parece que es lo que también vemos con los adolescentes y vemos en todas las personas que el momentito libre o un rato, en vez de hacer una cosa a lo mejor al aire libre un rato, se agarra el teléfono y el teléfono permite una sensación de bienestar y de inmediatez y de no proceso, porque todo es inmediato, rápido, como ya nos dicen también en las redes sociales, que también está lleno de videitos explicándonos por qué el teléfono es malo y qué pasa a nivel neurológico y qué pasa a nivel vincular. Entonces, pero bueno, lo vemos en el teléfono y eso nos entretiene también. Entonces, me parece que es algo muy actual el lugar que ocupan las redes sociales y el teléfono, tanto para tapar ese aburrimiento, como que no nos permite aburrirnos, no nos permite dejar ese espacio y ese proceso de decir qué hacemos, como quiero hacer esto que veo acá en la imagen, este restaurante, este lugar, pero no me levanto de la silla para ir a hacerlo, como que genera una pasividad, como que me activo en el teléfono, pero el cuerpo se queda como quieto. Entonces, hay una cuestión ahí que me parece que es muy del momento, porque capaz que, por ejemplo, pensaba, los hijos adolescentes se van, pero capaz que también están con sus amigos tirados en el sillón, cada uno con sus teléfonos, que nada, eso no tiene nada que ver con ellos, pero como algo general, ¿no? Del uso del teléfono. Eh, y que esto de la hiperactividad de lo cotidiano y del trabajo, deja o sea, asociada a la astenia, al agotamiento de la mente, a la astenia como el no saber qué hacer, como que tengo ganas pero no hago porque estoy cansado, lo resuelve un poco el teléfono y yo en la imagen, en el video vi como, y a mí me pareció como que las risas un poco se daban consigo mismo, cada uno, como con lo que veían en el teléfono. Y que sí había un estar juntos, pero
como que en la repetición de eso un día, otro día, o un fin de semana así, otro fin de semana así, otro fin de semana así, genera eso que ella plantea a la paciente como patológico, digamos, entre comillas, de decir, esto nos está pasando y una vez y otra vez y otra vez y no lo podemos resolver. Como que nos gustaría pasarla un poco mejor, pero bueno, nos ahogamos en eso. Como que, bueno, es como para mezclar un poco lo actual que me parece que está haciendo como mucho mal, eh, también en los adultos, el uso del teléfono. Eh, bueno, o de las tecnologías o de lo que es, ¿no? Y de esto de la hiperactividad de la semana. Pero bueno, coincido con lo que han dicho, por supuesto, todas, y de cómo el terapeuta, y por suerte en la consulta, puede generar este espacio, bueno, un montón de situaciones de espacio o de conexión, o sea, cómo nos conectamos de nuevo. Podemos estar con el teléfono un rato más, podemos conversar sobre lo que vemos en el teléfono, pero bueno, todo el fin de semana es como estar realmente ahogados ahí adentro. Eh, bueno, todo eso es como que se me venía a la mente. Sí, no sé si alguien más quiere decir algo, si no digo algo cortito. Eh, Pensando en esto último que decía la colega y lo que vos planteabas, Gabriela, yo en la, en la viñeta, en esa entrevista, ¿no? Digamos, sí, no tuve más que esa entrevista por ahora, no detecté nada del orden de la fantasía, ¿no? Como, pero a raíz de tu pregunta pensaba en lo que acaba de decir la colega y volví sobre el video y decía, si hubiera una fantasía en esas miradas entre ellos, ¿de qué fantasía? ¿Es una fantasía con el otro o con la pantalla del otro? ¿No? ¿Quieren saber qué le pasa al otro o qué está pasando en esa pantalla del otro? ¿No? Que digo, puede haber fantasía, ¿no? Pero también, ¿no? Puede ser ¿no? Una dimensión fantaseante muy distinta, ¿no? Que convoca, ¿no? Al cuerpo del otro de carne y hueso o convoca, ¿no? Esa otra, lo que yo llamo esa otra presencialidad, ¿no? En las redes y demás, ¿no? Entonces, también habría que ver nosotros si hay o no hay, ¿no? Una dimensión de la fantasía, sino con qué o imaginarizar en qué y demás. Lo otro que vos preguntabas, Gabriela, es, yo cuando traía esto de lo no metabolizable, de esa presentificación genial, lo traía sobre todo cuando esto, no por estructura, llamémoslo así, sino porque eso siempre es de algún modo, sino cuando esto interrumpe un modo que venía siendo plácido para ellos, ¿no? Por eso digo, a veces la asedia vincular puede ser un problema, a veces puede ser un modo, ¿no? Digamos, plácido para ese vínculo. Yo siempre me viene a la cabeza un ejemplo de amigo colega Daniel Weisbrot, que en su libro, su anteúltimo libro, que es de 12 parejas, 12 historias de la clínica, hay uno que empieza y él dice, Susana pinta, ¿sí? Es una mujer, una pareja de 60 y pico de años que de repente se le dio por pintar, ¿sí? Y empieza a pintar cuerpos erotizados, qué sé yo. Y el marido no lo pudo soportar, ¿no? No me acuerdo si terminan separándose o no, pero le despertó una ira al marido que no podía poder pensar cómo no solo pintaba, sino lo que pintaba, cómo jugaba todo un erotismo respecto de eso. Y no era algo que estaba pactado, lo que estaba pactado era envejecíamos juntos, en el peor de los casos o en el mejor de los casos nos cuidábamos uno al otro, teníamos los nietos, etcétera, y de repente hay algo ahí, ¿no? Que cuestiona ese estado de permanencia mínima, ¿no? Podríamos llamar de asedio vincular. Y ahí aparece algo, ¿no? Como Inés, digo, ahí es cuando la asedia, porque la asedia también incluye en sus definiciones estos rasgos, ¿no? Más irascibles y, ¿no? Por eso yo digo, la asedia muestra sus garras, ¿no? Que estaban ahí, por eso no es asociable a una depresión, donde quizá no hay ganas de nada, ¿no? Como, entonces digo, hay algo ahí, ¿no? De esta presentificación, ¿no? De esta genidad no metabolizable, ¿no? Que no es, digo, la que viene por estructura, sino esa que se presentifica de ese modo y rompe un pacto, ¿no? Este, y bueno,
¿no? Y no sé si me olvidé algo de lo que habían planteado, pero bueno, para seguir No, charlando. pero te agradezco porque esa es la idea, me parece que a mí me faltaba enganchar, que cuando aparece esto más allá de lo intrasubjetivo, digamos, intrapsíquico, la intolerancia frente a la ajenidad, es en función del pacto, digamos, ¿no? Allí hay algo que puede sentirse como una traición, como defensa frente a aquello, ¿no? Que podemos decir por ahí se fantasmatiza como lo insoportable, digamos, ¿no? O que toca un punto de lo insoportable. Esta idea de algún pacto. O que en ese hacer nada quizá también haya un pacto. Claro, claro. Cielo. Sí, me parece que la discusión se está poniendo muy interesante y muy rica. El otro día fui testigo de una escena entre un nieto que tiene 24 años y su novia, que creo que tiene 26. Estábamos sentados en la cocina de la casa de ellos y yo lo miraba. La escena era esta, tiene algo que ver con el video, mucho. Él estaba con el celular conectado con las redes. Y ella, enfrente de él, mesa del por medio, mirándolo atentamente. Y yo pensaba, la miraba a ella y lo miraba a él. Yo pensaba, ¿qué estará pensando ella? ¿Se estará preguntando qué es lo que a él lo mantiene tan interesado de esto que está viendo en su celular? Y que ella no logra captar esa atención de él en este momento. Es, es interesantísimo esto. Entonces, ¿no será esta una nueva versión de qué hacen las parejas con los terceros, las terceras, el tema de la infidelidad, que ahora no sería solo con amantes posibles, de un lado, del otro, o de ambos, sino con esos otros vínculos que se interponen entre ellos todo el tiempo, que son vínculos virtuales, pero no por eso dejan de tener presencia, eficacia y efecto de complejidad entre ellos. Y ahí sí entra en juego lo fantasmático, como fantasía de tercero excluido, ¿no? Entre otras Claro. cosas. Se me ocurría que en alguna medida, así como decía recién Jimena que las redes tapan pueden estar obturando un vacío o entrar dentro de la hiperactividad hipnótica, también se me ocurre, por esto que trae Cielo, que también puede formar parte de ocupar el lugar de la fantasía. Como que hay ahí una imagen permanente que se impone, que ni siquiera es creada por el consumidor, ¿no? Sí. Creo que es peor que la fantasía. No sé, no quiero valorizar, pero es diferente, vamos a decirlo. Está Virginia, creo. Virginia. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Me quedé pensando en lo que planteaba recién la colega, porque si no podemos caer en la trampa de que cuando vienen las parejas a pedir cómo conectarnos de nuevo, si el de nuevo implica el antes que no funcionó y que probablemente la propuesta sea cómo conectar diferente, de acuerdo a las posibilidades que tenga la pareja, porque es muy fácil caer en la trampa, ¿no? Cuando venimos desconectados queremos conectar de nuevo, pero por ahí vienen con esa fantasía de una conexión anterior que derivó en esto, pues en la asedia, en otras cuestiones. Entonces, creo que ese es nuestro lugar para estar más atentos y atentas a ver cómo se hace para plantear otro tipo de conexión, con lo posible en estas épocas, que quizás también a través de un celular. Sí, me parece que esto último
A ver, Agostina. Hola, Gustavo. No, yo me quedé pensando un poco el video, ¿no? Porque pensaba un poco esto de la exigencia de la época, ¿no? Y esto que trae como esta paciente que vos contás de la viñeta, como si tuvieran que hacer, ¿no? Como ellos, como pareja, si tuvieran que hacer lo que hacen las personas que vemos en Instagram, ¿no? Que bueno, creo que es algo que hoy en día pasa un poco esto de idealizar eso que se ve y después querer como armarlo en ese vínculo. Em, y bueno, y me quedo pensando como un poco eso, ¿no? Las exigencias de la época y qué es lo posible que una pareja pueda como armar algo nuevo de lo que ellos ya vienen siendo, ¿no? Me quedaba pensando un poco eso. Mm. Sí, ustedes dijeron algo que, digamos, que yo suelo defender mucho, que es, y en este caso, que nosotros no podemos decidir, nunca pudimos decidir, ¿no? Que estaba bien y que estaba mal para alguien, para un consultante, pero mucho menos acerca de si la tecnología es mala, buena o no, Claro, facilitante o claro. no, o general. Sí lo que podemos es pensar, ¿no? Digo, cada vez estas cuestiones, porque claramente cuando Cielo traía el ejemplo de familiar, ¿no? Es algo que yo también vengo discutiendo, ¿no? Sí, porque hasta ahora si no quedaba la cosa muy deslizada a que si están los celulares, lo exagero y lo digo mal y pronto, si están los celulares, están las redes, entonces falta el cuerpo y donde está el cuerpo es donde hay verdadera, ¿no? Hay verdaderos efectos presentificantes del otro, ¿no? Entonces, me parece que la situación del video permite pensar, y es lo que yo venía discutiendo, digamos, si la presencia de los cuerpos garantiza efectos presentificantes entre esos sujetos, ¿sí? Y por ende también pensar si, ¿no? En nuestro hacer en las redes no es perfectamente algo que produce efectos presentificantes en el otro, ¿sí? Un mensaje, aunque sea un texto, ¿no? Que podría ser, ¿no? La mínima expresión a tiempo, con timing, sensible, afectado, ¿no? Implicado nuestro para con un paciente o con una pareja que está atravesando algo que pregunta cómo fue o qué les dijeron o lo que fuere, tiene un efecto presentificante, conmueve, afecta, ¿no? Digamos, no es sin el cuerpo nunca. Entonces, yo siempre me cuido de que caigamos en una idea de que una cosa excluye a la otra, sino más bien en pensar en qué efectos presentificantes no garantizados hay en un cuerpo a cuerpo, en un compartir un mismo espacio-tiempo físico y qué efectos presentificantes también puede tener ese otro hacer, ¿no? De la virtualidad y que también, ¿no? Me parece que es, digo, cada vez y de cada modo posible. ¿Mm? Sí, correcto. Sí. Bueno, me parece que queda alguien por preguntar algo porque ya estamos llegando al tiempo. Sí, yo levanté la Josefina, mano, sí. sí, Josefina, dale. Cortito, se me vino a la mente los conceptos de hiperpresencia e hiperausencia, ¿no? Que a veces se trabaja en relación a la función materna, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, pensar en una pareja en esta desconexión asociada a la hiperausencia y cómo encontrar esa permanencia dinámica y esa distancia, podríamos llamarle, no sé si, no sé si funcional o, bueno, algo que contacte eso. Yo también quería agregar algo y bueno, me quedé pensando mucho en el espacio terapéutico como ese espacio para habilitar la pausa, ¿no? Y pensaba también en cómo el espacio terapéutico como ese lugar para agujerear ese haciendo nada, para ir habilitando ese ir haciendo algo, ¿no? Ese posibilitar ese otro espacio más, ¿no? Para salir de esta lógica
de la pantalla, de la hiperconexión, para habilitar como otro encuentro posible que produzca más efectos de encuentro, que deje efectos pues más subjetivantes, ¿no? Y creo que el espacio de la terapia, pues el hecho de que estas parejas lleguen a interrogarse un poco más que están agotados, es porque también algo se está agotando de esa hiperconectividad, y yo creo que el que abran una pregunta o un espacio para interrogarse, pues también es porque algo quieren también hacer con esa nada, ¿no? Perfecto. Bueno, me parece que podemos ir cerrando y creo que lo más importante, ya lo dijiste, Gustavo, que es que como terapeutas no entremos en el binarismo de lo mejor o lo peor, sino que tengamos en cuenta las realidades con las que en este momento nos tenemos que encontrar en las parejas, y saberlo nosotros también, hacer una permanencia dinámica de nuestra función, ¿no? Como, sí, ir viendo lo que va pasando con las redes y con las presencias. Me parece que eso que vos dijiste al final es, una síntesis muy rica de todo lo que trajiste, ¿no? Sí, cierro con esto que me hicieron pensar recién, que yo lo había puesto y después lo saqué. También cómo actualizamos ciertos conceptos que nos sirvieron y mucho, ¿no? Porque yo en un momento había puesto, respecto del video, por ejemplo, específicamente, como digo, para mí la caricatura de la pareja el fin de semana, si podíamos leer ahí algo del concepto winnicottiano de capacidad de estar solos en presencia del otro, ¿no? Claro. O se nos rompió en esa escena esa idea, ¿no? Porque esa idea era la posibilidad de crear, ¿no? De habitar un espacio, ¿no? En el cual la presencia del otro era una garantía para ello. Y yo me preguntaba si podíamos leer en esa escena del sofá algo de esto o no, o se nos rompió eso porque, ¿no? Porque apareció una nueva dimensión que, bueno, ¿no? Como decía, no permite saber dónde estamos, ¿no? Bueno, eso por mí, muchas gracias, ¿no? Me llevo muchas cosas para seguir pensando. Bueno, y muchísimas gracias, Gustavo, por todo este aporte que nos haces y que nos dejas pensando, y creo que lo seguiremos haciendo a lo largo de los próximos encuentros. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Muchas gracias a todas. Un Gracias. aplauso. Hasta luego. Gracias.